Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, y específicamente en un drama que, créanme, está que arde en los corazones de los fans. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo la reacción de Atay Ulusoy ante algo que hizo la talentosísima Serini Sarkaya, y que simplemente enloqueció a sus seguidores. Sí, escucharon bien. Estamos hablando de un evento que sacudió los cimientos de la farándula turca, un cruce de caminos entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Antes de que empecemos a adentrarnos en el meollo del asunto, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya son parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo desbordante. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si ya eres parte de la familia, saben que siempre hay chismecito turco de primera mano, fresco y jugoso, listo para ser degustado. Así que prepárense para este festín de información. Bien, ¿están listos para el escándalo, para el análisis profundo y para las especulaciones más emocionantes? Como ya les adelanté, el tema central de hoy es la reacción de Atay Ulusoy, indiscutiblemente uno de los actores más admirados, queridos y populares de Turquía. Un hombre que con su talento y carisma ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero el drama no termina ahí. Nos enfocaremos en su reacción ante algo que hizo la talentosísima Serini Sarkaya, otra de las actrices más aclamadas, reconocidas y con un fandom gigantesco. Una mujer que con su belleza y versatilidad ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con este dúo explosivo, permítanme refrescarles la memoria. Atay y Serini no solo son actores de renombre con una trayectoria impecable, sino que también han compartido pantalla juntos, y su química en la inolvidable serie Medcezir fue simplemente electrizante. La serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Los fans quedaron completamente cautivados por la historia de amor, los personajes complejos y, por supuesto, la increíble conexión entre Atay y Serini. La pareja que formaron en pantalla, Yaman y Mira, se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans amaron la pareja con una intensidad pocas veces vista, y muchos, hasta el día de hoy, sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva producción o, por qué no, en la vida real. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente lo que Serini hizo para que la reacción de Atay fuera tan comentada, tan analizada y que desató la locura colectiva de sus fans? ¿Qué evento, qué comentario, qué gesto movió los cimientos de la farándula turca y puso a todos a especular? Pues bien, la clave está en un evento, un comentario, un gesto, algo que de alguna manera involucraba directamente a Atay. Y ahí fue Troya. Prepárense porque vamos a ir por partes, desmenuzando la historia como si fuera un delicioso baklava, capa por capa. Primero, tenemos que establecer el contexto, el terreno sobre el cual se desarrollará este drama. Atay y Serini, aunque trabajaron juntos en Medcezir y compartieron momentos inolvidables en el set, siempre han mantenido una relación discreta, reservada y profesional. Nunca hubo una confirmación oficial de romance, de noviazgo, de una relación más allá de la amistad, aunque los rumores, las especulaciones y las insinuaciones siempre estuvieron a la orden del día. La prensa turca, ávida de noticias jugosas, no dejaba de especular sobre la posible relación entre ambos. Los fans, por su parte, soñaban con que fueran pareja en la vida real. Cada foto, cada interacción en redes sociales, cada mirada cómplice, cada gesto casual, era analizado con lupa, diseccionado hasta el más mínimo detalle. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, se compusieron canciones, se escribieron fanfics, y se generaron incontables debates en foros y redes sociales. La imaginación de los fans no tenía límites y la esperanza de verlos juntos, real y duraderamente, alimentaba su fervor. Y entonces llegó el momento. El momento clave, el evento que desencadenó todo este revuelo, la chispa que encendió la mecha. Serini, en una entrevista, en una publicación en redes sociales, en una ceremonia, hizo algo que de alguna manera involucraba directamente a Atay. Y ahí fue Troya. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se incendiaron, las notificaciones no dejaban de sonar. Los comentarios, los memes, las especulaciones, todo valía. La expectación era máxima y la anticipación palpable.
¿Qué hizo Serinei para generar semejante revuelo? ¿Cuál fue el secreto que desencadenó la locura? Ah. Pues bien, para sorpresa de muchos, Serinei elogió públicamente el trabajo de Aatai. Fue una declaración de admiración, un reconocimiento a su talento, un gesto que para muchos fue inesperado y por lo tanto, aún más significativo. Dijo algo como: Aatai es un actor increíble con un talento innato y una capacidad de interpretación que me fascina. Es un artista de verdad, alguien que se entrega por completo a sus personajes. Me siento muy afortunada de haber trabajado con él, de haber compartido momentos en el set, y de haber aprendido tanto de él. La forma en que construye sus personajes, la pasión que pone en su trabajo, me inspiran muchísimo. Siempre he admirado su profesionalismo y su dedicación. ¡Boom! Esto fue suficiente para revolucionar a los fans. Después de años de rumores, de especulaciones, de deseos, de sueños, Serinei le dedicaba palabras de admiración a Aatai. Lo elogiaba públicamente, reconociendo su talento y su valía. Era como si de alguna manera las esperanzas de los fans, que nunca se habían extinguido del todo, volvieran a resurgir con más fuerza que nunca. Pero la cosa no quedó ahí. Lo interesante, lo que realmente encendió la mecha, fue cómo reaccionó Aatai a estos elogios. ¿Cómo respondió el actor a las palabras de Serinei? ¿Qué hizo ante la demostración pública de admiración? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde la trama se vuelve más enigmática y donde la expectación alcanza su punto álgido. La reacción de Aatai fue inesperada. No fue una respuesta inmediata, no fue una declaración pública, no fue un gesto grandilocuente ni ostentoso. En lugar de eso, Aatai eligió el silencio. Sí, silencio. No respondió a los elogios de Serinei, al menos públicamente. No hizo comentarios en redes sociales, no dio entrevistas al respecto, no publicó una foto con ella. Nada. Un vacío absoluto, una aparente indiferencia que para muchos fue un enigma. ¿Qué significó este silencio? Amigos, ahí reside el quid de la cuestión. Ahí está el misterio que alimentó la curiosidad de los fans, que desató las especulaciones y que avivó las llamas de la intriga. Para algunos el silencio de Aatai fue una señal de respeto, de profesionalismo. Un mensaje implícito que decía: soy un actor, y no necesito airear mi vida privada. Para otros fue una muestra de frialdad, de indiferencia, de una falta de reciprocidad. Para muchos fans, fue un enigma, un misterio que alimentó aún más sus expectativas y sus teorías. ¿Por qué el silencio? ¿Qué significaba? ¿Estaba avergonzado? ¿Estaba molesto? ¿O simplemente no quería alimentar los rumores? La ausencia de respuesta por parte de Aatai generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron, las opiniones se polarizaron, y la discusión se intensificó. Algunos argumentaban que Aatai era una persona reservada, que no necesitaba hacer pública su opinión, que prefería mantener su vida personal alejada del escrutinio público. En su opinión, el silencio era una muestra de madurez y de respeto hacia Serinei, y hacia su propia privacidad. Otros, en cambio, criticaron su falta de cortesía y lo acusaron de ser insensible, de no reconocer el gesto de Serinei, de no corresponder a sus palabras de admiración. Para ellos el silencio era un signo de desprecio o al menos, de una falta de interés en mantener una relación de amistad con Serinei. La situación se complicó aún más cuando hubo un rumor. Un rumor que circuló con fuerza en las redes sociales, que se extendió como la pólvora y que alimentó aún más las especulaciones. Un rumor sobre una supuesta, no. Un mensaje privado. Enviado por Aatai a Serinei. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Cuál era el contenido de esa comunicación secreta? Eso, amigos, es el secreto mejor guardado. Oh, casi. Si tuviera la información, si tuviera la primicia, aquí la revelaría con toda la emoción del mundo, con todos los detalles, con toda la pasión que requiere el chisme turco de primera. Pero lamentablemente no tengo acceso a ese mensaje, y me tengo que conformar con especular junto a ustedes. El rumor decía que Aatai, en privado, había agradecido a Serinei sus palabras, que había expresado su admiración por ella y que había reconocido la importancia de su amistad. O quizás el rumor decía lo contrario, que el mensaje era frío y distante, que Aatai había rechazado las palabras de Serinei, o que simplemente había evitado el tema.
La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es la que ha alimentado la curiosidad y el morbo de los fans. Pero, en definitiva, la reacción de Atai, el silencio público o la supuesta respuesta privada, fue lo que hizo enloquecer a sus fans. La falta de una reacción pública, el misterio que rodeó la situación, la ambigüedad de sus acciones, la incertidumbre sobre sus sentimientos, todo eso avivó las llamas de la especulación y el deseo. El silencio a veces puede ser más elocuente que cualquier palabra, y en este caso, el silencio de Atai demostró ser una herramienta poderosa para generar expectación y alimentar la intriga. Y no olvidemos que en el mundo de las celebridades, el silencio también es una respuesta. A veces, no decir nada dice más que 1000 palabras. En este caso, el silencio de Atai alimentó la curiosidad y el interés de los fans, que no dejaron de especular sobre la naturaleza de su relación con Serrini y sobre lo que realmente sentía el actor. ¿Realmente sentía algo por ella? ¿O simplemente la veía como una compañera de trabajo? ¿Había algo más entre ellos, algo que se mantenía oculto a los ojos del público? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Así que, para resumir, la reacción de Atai, o más bien, la no reacción de Atai, fue la que enloqueció a sus fans. Los elogios de Serrini y el silencio de Atai, el misterio que rodeó la situación, la especulación desatada, todo eso generó un torbellino de emociones y comentarios en las redes sociales. Los fans se dividieron, se enfrentaron en apasionados debates y, finalmente, se unieron en un deseo común, saber la verdad sobre la relación entre Atai y Serrini. ¿Y saben qué? Eso es justamente lo que hace que el mundo de las telenovelas turcas sea tan fascinante. Esa mezcla de drama, romance, misterio y especulación que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales, ansiosos por descubrir los secretos de las celebridades que tanto admiramos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito turco. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Atai? ¿Creen que hizo bien en mantener el silencio? ¿O esperaban una respuesta más efusiva, más directa? ¿Creen en los rumores sobre el mensaje privado? ¿Qué les parece la supuesta frialdad o el aparente misterio? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones. ¿Y qué les parece la pareja que formaron a Atai y Serrini? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que tienen posibilidades de estar juntos en la vida real? Cuéntenme todo, no se guarden nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.